Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 28 de julio, 15:13 y hoy estoy aquí desde Madrid. Nos acompaña Alejandra Melús. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola Leonardo, de verdad, muchísimas gracias, un placer. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Juan Andrés Moya, que hoy vienes tú recomendada por él y yo le agradezco muchísimo porque, como te decía entre bambalinas, pues tú tienes ya una experiencia contrastada. Me alegra que gente como tú se interese en venir aquí a mi experiencia como escritor o mi experiencia como escritora en tu caso y que después de tú haber publicado tus libros con editoriales contrastadas y haber estado en grandes medios de comunicación, pues bueno, vengas por aquí, pues eso hace un alza a lo que es la gente que pasa por aquí, porque también, de alguna manera, eres tú también un reclamo, ¿no? Para toda la gente que pasa por este lugar y que puede verse reflejada en tu experiencia. Y eso es lo importante. Pues sí, la verdad es que para mí, bueno, como yo también te comentaba antes, para mí es un win to win. Al final nunca sabes, ¿no? Quién te está viendo. Yo, por ejemplo, con Juan Andrés hemos coincidido porque estamos los dos en la misma editorial, en Duri. Y Ujú. hemos coincidido firmando en diferentes ferias del libro. Y bueno, pues fíjate, él escribe para adultos, yo escribo para niños. Y aún así, ¿no? Pues hemos hecho un match y bueno, pues lo que podemos ir compartiéndonos, ¿no? Y ir enriqueciéndonos unos a otros, yo creo que es muy importante. Entonces yo al final tampoco creo que solo sean los demás los que se pueden enriquecer de mí. Yo siempre, la verdad es que para eso soy muy humilde y es verdad que siempre pienso que yo me puedo enriquecer, ¿no? De estar en otros sitios, conocer a otra gente y al final, pues eso es un poco para mí es todo este espacio, ¿no? De escribir, de darme a conocer lo que hago. Pues un poco esa es mi intención, ¿no? Un poco darme más a conocer, no es ni hacerme más conocida, ni el ganar algo a cambio, ¿no? Pues es un poco pues hacer llegar mi mensaje cada vez más lejos. Perfecto. Compartimos filosofía. Porque claro, tú escribes sobre todo para la infancia. Qué complicado es escribir para la infancia, ¿no, Alejandra? A ver, es verdad que fíjate, como tú bien decías, yo colaboro en medios de comunicación, escribo para El País de manera mensual varias veces al mes en la sección de educación que se llama Mamás y Papás. Y ahí escribo artículos para adultos relacionados con la infancia, ¿no? Con la crianza, la educación, el desarrollo de las diferentes áreas del niño, ¿no? Y de la niña. Y entonces, pues bueno, pues yo me especialicé, porque soy experta en atención temprana, inteligencia emocional, me especialicé en la parte 06. Luego fui creciendo e intenté abarcar más y llegar a la 012, ¿no? Y entonces, pues es verdad que yo escribo para adultos en estas secciones, ¿no? También tengo otra sección en Onda Cero llamada Acompañando, en la que cada martes voy al programa Más de Uno con Agustín Bravo y bueno, pues hablamos de educación, de infancia, de cosas nuevas de divulgación que queramos tratar, temas. Y ahí hablo para adultos, en definitiva eso es para adultos. Pero sí que mis publicaciones en libro, ¿no? Lo primero que he hecho hasta ahora han sido dos cuentos. Que digo hasta Muy bien. ahora, pues porque mi idea es seguir creciendo y escribir algo para adultos no dentro de mucho. Claro, porque, a ver, cuando alguien es padre, en mi caso, ¿no? Y a lo mejor los nenes o las nenas, yo tengo una hija, y bueno, llegó un momento que adquirió como un pequeño temor, ¿no? A temas, pues, bueno, a que entren en casa, cosas de este estilo. Al final, ¿cuánto? Porque tú dices que escribes muchos artículos para adultos, entiendo yo que para padres, porque Sí. los padres también tenemos muchísima responsabilidad en todos esos miedos que los Mm. inculcamos a nuestros hijos, ¿no? Muchas veces. Mm. Sí, así es. O sea, yo escribo artículos para educadores y al final mucha gente me pregunta, ¿pero es solo para padres, para madres? Pues no, la realidad es que no, porque al final todos vivimos en una sociedad en la que existen los niños, ¿no? Y aunque tú no tengas hijos, pues vas a rodearte en entornos en los que sí que va a haber niños. Vas a tener sobrinos, vas a tener amigos que tienen hijos, vas a cruzarte con un niño por la calle y está bien que aprendamos a relacionarnos con los niños, ¿no? Este gesto tan sencillo que muchas veces vamos por la calle y vemos un niño que no nos conocemos de nada y le tocamos, ¡ay, qué guapo, qué tal! Esto si pensamos entre dos adultos, sería tan raro. Si yo fuese por la calle y te saludara a ti tocándote la cabeza, pensaríamos, esta persona
le pasa algo, ¿no? O sea, Es no que no entiende muy bien cuáles me he son. imaginado a mí. Claro, no sé muy bien si se sabe relacionar, ¿no? Las normas sociales, ¿no? El no toques, bueno, pues sí, contacto ocular, pero si al otro les resulta demasiado invasivo, retiro la mirada, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que nosotros a nivel social con otros adultos sabemos, pero con los niños nos cuesta tanto encajar porque seguimos teniendo esa creencia de que los niños como que nos pertenecen, ¿no? Que, bueno, pues que lo que yo le haga a un niño, como es con buena intención, no pasa nada. Pero claro, es que hay que entenderlo también desde el punto de vista de cómo funciona el cerebro infantil. O sea, yo es mucho ahí desde donde escribo, ¿no? Desde que comprendamos que el cerebro de un niño no es el cerebro de un adulto bajito, sino que es un cerebro inmaduro, es un cerebro que está creciendo, ¿no? Y que tiende a ver la normalidad en el entorno de lo que ve. Entonces, pues si en su casa habitualmente la gente se relaciona a base de gritos, esa va a ser su normalidad. No la va a cuestionar, hasta los 8 o 9 años no va a cuestionar esa parte de, bueno, pues esto es lo normal o no, ¿no? Pues no, en su casa es normal que se relacionen en gritos y lo vamos a hacer así porque es lo que veo como natural. Entonces, sí que es verdad, pues que esos son un poco los temas que yo intento tratar, ¿no? Dentro de los artículos, de la divulgación que hago. Luego también hago conferencias, ¿no? En diferentes espacios, pues en ayuntamientos, en empresas, en coles. Y es verdad que, bueno, mi intención sí es divulgar para familias, pero también para la sociedad entera, porque al final, pues ya te digo, somos un contexto en el que siempre va a haber niños. Ujú. Tú tienes aparte una web, alejandramelus.com, sin tilde, claro, porque en internet no Sí. existen estas tildes en lo que es la barra de navegación. Aquí Alejandra Melus con este Melus con un poquito de un tono cálido, ¿no? Que es el que tú empleas en tu Mm. propia página y ahí dejas artículos muy interesantes que he estado yo ojeando, porque tú aparte pues has de hacer sesiones de acompañamiento y asesoría familiar y demás, pues también creas artículos, subes algunas fotos interesantísimas, habla de quién eres y esos artículos pues ayudan un poco también a alumbrar un poquito a los padres también, esos artículos gratuitos que tienes tú en tu blog, ¿no? Sí, o sea, la realidad es que ahora mismo no me da mucho la vida para escribir, aparte de escribir en El País, también escribo en la revista digital de Penguin Kids, que es de Penguin Random House. Su revista digital Ujú. tiene una revista para familias, ¿no? Y para educadores, en la que se puede entrar de manera gratuita y cada semana, cada 2 semanas, colgamos un artículo sobre infancia y la verdad es que tengo la oportunidad de poder escribir en ella desde hace 4 años y ahí, pues además recomendamos lecturas que van acorde al tema que tratamos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues es una oportunidad muy buena de compartir, que ya te digo, luego yo esto lo vuelco también en mi web, ¿no? He colaborado este mes en esto y entonces, pues bueno, lo podéis leer entrando aquí, ¿no? Es una manera también un poco de seguir guardando yo lo que es lo que estoy haciendo, porque al final, como haces tanto, pero tanto también en digital, esto no es como antes, ¿no? Que publicabas un artículo y te lo comprabas la revista o te comprabas el periódico, lo imprimías y ahí lo tenías, ¿no? Y luego, pues si alguien te pedía referencias, pues lo podías enseñar, ahora todo es a través de links. Entonces es una manera de que al final, cuando haces tanto trabajo, es mi manera de tenerlo recopilado y cuando alguien me escribe una familia o tengo una asesoría con alguna familia y me dice, mira, es que mi hijo tiene miedo a tal, pues bueno, pues lo tratamos en una asesoría de 1 hora, pero luego le puedo dar links, ¿no? De, mira, pues es que esto lo he escrito en este artículo y esto otro lo puedes ver en esta otra conferencia o en este otro podcast que hablé. O esto otro, pues mira, tienes aquí lecturas recomendadas, ¿no? Que ahí es de un poco como surgieron también la necesidad mía de escribir cuentos. Que muchas familias en las que yo iba a una conferencia y hablaba durante 2 horas sobre un tema concreto, luego me decían, vale, sí, sí, genial, todo lo que nos cuentas está muy bien, pero dame alguna cosa más práctica que yo puedo hacer dentro de mi día a día, ¿no? Todas mis conferencias siempre acaban con una parte práctica de herramientas, en la que recomiendo desde lecturas para adultos, como cuentos, como series, cortos, juegos de mesa, que potencien justo la habilidad o el valor del que estamos hablando en la conferencia, ¿no? Porque al final escuchar a alguien y oír la teoría de algo, todos teóricamente podemos saber mucho, ¿no? Pero todos sabemos que es padre y madre, sabe perfectamente que las teorías luego en la práctica se quedan un poco justas, ¿no? Esto de tu hijo tiene que dormir solo a partir de los 2 años, por ejemplo, por decir algo. Y dices, ya sí, muy bien, pero si mañana tengo que ir a trabajar y mi hijo quiere meterse en la cama, pues mira,
es que a mí esto no me vale, ¿sabes? No sé si esto será bueno, si no será bueno, o si esta teoría cambiará además dentro de 6 meses y será otra. Pero yo en la práctica, ¿qué realmente puedo hacer para descansar y poder ir a trabajar lo más fresco posible, ¿no? Pues de esto un poco se trata, de que al final la gente tenga herramientas y yo lo que intento en todos los artículos es siempre no solo dar la parte teórica, que me parece pues como más sencilla, porque al final pues ahora hay muchísima información, divulgación, hay muchísimos profesionales que podemos llegar a ellos a través de redes sociales de manera gratuita, hay información muy buena en YouTube, hay información muy buena en muchísimos sitios y gratis. Entonces, Claro. realmente luego el tener la práctica, ¿no? El hacer ese paso que dices, bueno, pues a mí esto me lo hubieran enseñado y me hubieran dicho cómo hacerlo, o qué era lo que realmente le ha funcionado a esta persona, o que quizás lo que a mí me funcione al otro no le va a funcionar, también qué peso tan grande me quitaría, ¿no? El pensar que no es por mi culpa o por mi responsabilidad, sino porque cada niño se comporta de una manera y puede haber diferentes maneras de reaccionar a diferentes estímulos, ¿no? Entonces, un poco Estupendo. se trata de eso, de compartir, sobre todo también para quitar a las familias esa culpa y esa presión que tenemos de querer ser perfectos y de intentar llegar a todo, porque ahora mismo queremos pues hacer deporte todos los días, cuidarnos físicamente y mentalmente, porque la salud mental la hemos puesto muy en valor y es muy importante. Cuidar la salud emocional de nuestros niños, acompañarles para que todas las semanas, ¿no?, tengan su parte de ocio y su parte educativa. Hay tantas cosas que nos dicen que hay que hacer y los días siguen teniendo 24 horas que al final, como no haya un punto en el que haya profesionales que nos digan, oye, esto hay que poner el foco en sobrevivir, porque quizás una etapa de tu vida simplemente necesitas sobrevivir y sobrevivir como a ti te convenga o como a ti te venga bien, ¿no? Que no vas a ser mejor padre por darle todos los días brócoli a tu hijo y pescado a la plancha, pues igual hoy eres mejor madre si le das una pizza, pero no le pegas 5 gritos. Hay que ver un poco, poner esa balanza, qué es lo que me compensa, lo que no, y quitarnos esa parte de culpa, que sí, me responsabilizo, pero no me culpo, porque hago lo que puedo y tengo un poco de autocompasión, ¿no?, conmigo, que es esta parte tan importante. Estupendo. Aparte, pues bueno, tú hablabas de esas redes sociales que ahora se dan muchos consejos de manera gratuita. Hay un acercamiento también hacia el usuario, a un usuario que a fin de cuentas, pues bueno, podría llegar a tu consulta o a tu terapia, ¿no? Como Mm. quisiéramos llamarlo, ¿no? Entonces, Sí, a ti se te puede seguir en Melus Alejandra, al menos en Instagram. ¿En qué más redes te eso pueden es. seguir? Pues también tengo en Facebook, es Conocer y Estimular, se llama, que fue lo primero que abrí. Y aquello me acuerdo que cuando Facebook tenía más tirón, es verdad que funcionó muy bien. Fue con lo primero que empecé, porque claro, esto fue como hace 15 o 16 años. Y luego hace 12 o así empecé con Instagram y luego ya me abrí la web porque, bueno, pues es donde ahí puedo un poco colgar todo lo que hago, recibir muchas familias a través de las asesorías. Bueno, pues cuando la gente busca información rápida, ¿no? De a mi hijo pues le pasa esto, o he tenido este problema dentro del desarrollo, o está habiendo este problema que me comentan los profesores dentro del aula, a quién debo ir, ¿no? Un poco a veces las familias simplemente buscan eso, a qué profesional debo ir. Y necesitan otro profesional que les diga, pues mira, sí, pues debes ir al pediatra para buscar esta información para esto, o debes buscar un logopeda, o debes buscar un fisio, o debes, ¿sabes? Al final se trata un poco de esto. Y luego, bueno, pues ¿qué más redes hay? Lo que antes era Twitter, que también es @melusalejandra, Ujú. y ya está, porque TikTok no me he visto tan moderna de momento que para lanzarme a esta red Yo social. estoy en TikTok, yo estoy en TikTok, pero bueno, no hago Pues, TikTok y de esto que dicen, pero pues bueno, ahí estamos. TikTok yo me acuerdo que me lo abrí, igual sigue ahí abierto, pero vamos, que no es una cosa que yo me vea. Es verdad que no me he centrado mucho en la divulgación a través de redes. Es verdad que soy más de divulgación a través de papel, de conferencias, de la radio, todo esto sí, ¿sabes? Me encanta el ir a podcast, el ir a diferentes entrevistas, el participar en todo esto, fenomenal. Pero es verdad que luego lleva tanto tiempo el trabajo de las redes sociales que yo, que soy yo sola, para llevar todo lo que yo hago, me es imposible. Me es imposible. O Bueno, de sea, todas es verdad formas, que hay.
tú tienes un perfil saludable, es decir, en Instagram lo tienes saludable y en alejandramelus.com también se te ve que tienes una web activa y bastante, pues bueno, nutritiva y limpia, ¿no? Es clara, es bastante amigable también. Y bueno, decir que el hecho de que tú escribas cuentos para niños no es lo único que haces, también te acercas a ellos, pues bueno, con respeto, con escucha y con una mirada que siempre intenta comprender lo que muchas veces los adultos no sabemos ver. Y para ello, pues tú Mm. has escrito también un libro que apareces aquí en una de ellas de tu Instagram. Mira lo que hago, es uno de tus libros. ¿Qué tratas en Sí. ese libro? Porque aquí estamos también para hablar de escritura, de tu yo como escritora, aparte de tu yo como profesional, en el aspecto más clínico o más de asesora. Pues sí, Qué cuentas en Mira lo que mi hago? último cuento es Mira lo que hago, que os lo enseño. Ujú. Sí, exacto. Mi Y último tiene una bebé. sinopsis pequeña quizá o no? Sí, ¿queréis que os la lea? Por favor. Mamá, mira, mira lo que hago. Mira, papá. El instinto de ¿verdad? El instinto de supervivencia exige ser vistos, sentirse pertenecientes, necesarios y contribuyentes, pero a veces la rutina, las tareas, el trabajo y las obligaciones nos hacen desconectar de lo verdaderamente esencial en la vida, el vínculo y el apego seguro. Descubre junto a Alex y Olivia y su familia cómo volver a encontrarse a través del juego, la mirada, la disponibilidad y la accesibilidad. Ujú. Es verdad que para mí estos términos son muy cotidianos, ¿no? Es verdad que lo de la disponibilidad, la presencia, la mirada, la accesibilidad, quizás para otras personas que no están tan acostumbradas, ¿no? a oír estas palabras refiriéndose a la familia, al conectar entre nosotros, parece como accesibilidad, accesibilidad, no entiendo muy bien, ¿no? Yo digo muchas veces que sí que estamos muchas veces presentes, ¿no? Con nuestros hijos. Compartimos mucho tiempo, pues bueno, pues ahora en verano, por ejemplo, podemos compartir mucho tiempo de estar físicamente juntos, pero estamos presentes, accesibles y estamos en totalidad con nuestros niños, en entrega, ¿no? En presencia. A veces esto no es así, que yo como siempre digo, no se trata de culpabilizarnos, ¿no? Se trata de darnos cuenta de qué es lo realmente importante dentro de los vínculos. Porque en Mira lo que hago, yo me he dado cuenta de que muchas de las familias, cuando yo trabajo en asesorías, me dicen, ya, pero es que pasamos toda la tarde juntos y es que no es suficiente. Y cuando analizamos y desgranamos qué es lo que hacemos por la tarde, pues por la tarde intentamos volver a poner todo el caos que tenemos de la mañana y de la vorágine del día a día y de la rutina, lo volvemos un poco a organizar, ¿no? Vienen los niños del cole, entonces hay que recoger las mochilas, preparar la de mañana, ducharse, hacer los deberes, poner la lavadora, la comida de mañana, la cena de hoy, todas esas cosas, ¿no? Que hay que hacer y luego aparte los obligatorios que nos ponemos para ser mejores padres, ¿no? Voy a contarle un rato un cuento, voy a jugar un ratito y entonces estoy jugando, pero a la vez que remuevo lo que como o lo que voy a cenar hoy. Estoy poniendo una lavadora, pero a la vez le estoy preguntando qué es lo que tiene de deberes o qué es lo que tiene que estudiar, porque así pues no dejo de hacer ninguna de las dos cosas, ¿no? Cocinar saludable y a la vez preguntarle que su lección para que no se la tenga que preguntar él solo. Y al final no estoy ni aquí ni allá, ¿no? Entonces esta sensación, a lo que decía yo antes de es mejor quizás hoy cenar pizza, pero preguntarle la lección a tu hijo hoy en cuerpo y espíritu, ¿no? En el estoy, en te miro, en te sientes que estoy presente contigo, porque al final, en muchas ocasiones los niños nos dicen que sí, pero que me estás escuchando, pero es que no me miras, ¿no? Escúchame también con los ojos. Yo recuerdo haberme pasado también a veces con mis padres. Y yo creo que el título quizás quiera decir una llamada de atención por parte de tu hijo, ¿no? Para Claro, que tú le mires mientras por lo menos está con el balón. Mira cómo le pegó a la pelota, ¿no? pero es que los niños, si te das cuenta, desde que son muy pequeñitos, antes de los 2 años, tienen muy poquitas palabras dentro de su vocabulario. Y una de ellas es mira. En cuanto los niños empiezan a hablar, dicen mamá, papá, dame, dicen quita, pero también dicen mira. El sí, el no, son cosas como muy básicas. De hecho, empiezan antes a aprender el no que el sí. Cuando te dice mira un niño y empieza a decirlo de manera habitual porque le sale intrínseco, o sea, es una cosa que no la tiene que pensar, el necesitarse ser visto,
porque al final es una manera de sentirse perteneciente, de sentir que aporta, ¿no?, a la sociedad en la que él forma y que al final somos sus referentes. Él quiere copiar todo lo que hacemos y que nosotros estemos orgullosos de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, esto que el niño pide de manera involuntaria desde que es pequeñito, si no es correspondido, cuando él me pide que le mire, yo nunca le miro, acaba desapareciendo. Y algo que tenía adquirido como algo innato, se lo acabamos apagando. Pero también pasa con la curiosidad de los niños. Los niños tienen mucha ilusión y mucha curiosidad cuando son pequeños. Pero si yo le siento con una tablet o le digo, no, no toques, no, no saltes, no, no hagas, no, esa curiosidad se acaba apagando. Y es algo innato dentro del ser humano en el niño. En cambio, aquel niño que se le permite ser creativo, que se le permite seguir moviéndose, ¿no? Es una persona que va a seguir haciendo esto durante toda la vida. No va a haber nadie que frene esa parte. Y luego nos exigimos todo lo contrario cuando somos adultos. A ese niño que se le ha estado parando, ahora no, te dice el médico, tienes que estar moviéndote, tienes que andar todos los días 30 minutos, 10.000 pasos, ¿no? Que es algo que nos vuelven a pedir. Pero cuando somos pequeños, coartamos esa parte del niño que es innata. Entonces, es como todo como muy contradictorio. Entonces, el niño que nos pide que le miremos es porque siente que somos su referente y que necesita ser observado para sobrevivir. En cualquier camada, aquel cachorro que no es demandante, que no insiste en que se le dé de comer, en ser visto, en ser movido, ese no sobrevive. Porque las camadas de todos los mamíferos son muy grandes. Entonces, al final, ese cachorro no sobrevive. En nosotros eso no suele pasar. Los niños, como mucho, son trillizos, ¿no? Y esto no suele pasar. Pero es verdad que cuando ya hay gemelos ya se nota, ¿no? Esta parte de cuando uno llora también llora el otro. Es una manera de sobrevivir. Entonces, es importante que claro, no podemos estar todo el rato. Luego llega pues el mensaje contradictorio. Mucha gente me dice, claro, y entonces cada vez que el niño haga más, yo le hago caso. No, esto no consiste en esto. Pero sí que es verdad que cuando un niño nos pide el ser visto, mira mamá, mira cómo salto, ¿no? Ahora en verano todos los días, mira cómo salto de no sé qué, mira cómo me tiro de no sé cuántos, mira ahora que sé bucear, mira que hago la voltereta, mira que hago... Tú estás ya de verlo y además que todos los movimientos te parecen muy similares. La voltereta, el pino, el no sé qué, es que a ti, para él será algo diferente, pero a ti lo ves y realmente no es diferente, ¿no? Pero para el niño es muy importante que tú le reconozcas ese esfuerzo, no que le estés todo el rato alabando todo lo que hace, ¿no? O sea, sí que te aliento, pero no necesitas todo el rato que te dé palmas, porque si no, cada vez que haga algo voy a buscar que alguien apruebe lo que yo estoy haciendo. Pero sí que está genial que le digas, jo, ¿cómo veo que te estás esforzando? Me encanta que te pelees tanto hasta que, o sea, que luches para lograr algo. ¿Cómo te esfuerzas? Da gusto. Este tipo de comentarios alimentan su capacidad de seguir perseverando, de seguir esforzándose. El niño no necesita que le estemos diciendo, qué bien saltas, qué bien lo haces, pero lo hago bien, porque al final estoy buscando refuerzo positivo. Y esto nos vamos a encontrar con que un adulto que busca refuerzo positivo, ha buscado refuerzo positivo de pequeño toda su vida, no va a hacer ni la compra solo, porque para eso va a necesitar a la persona de al lado para decirle, oye, ¿te parece si compro los huevos de la M o de la L? Y hasta para eso va a tener que mandar una foto para que la otra persona que está en casa esperándole le diga si una cosa o la otra. Y esto no lo queremos. Queremos niños que sean independientes, que crean en sí mismos, que sean capaces, pero ese aliento de mi figura de referencia me motiva. Pero es que mucha gente me dice, mira lo que hago. Buah, pero este cuento ¿para quién es? Y yo digo, para todos. O es que las redes sociales no son un mira lo que hago en toda regla. Las redes sociales, cuando la gente está colgando ahora que está en la playa de Honolulu o que tiene un cuerpazo que se lo ha estado currando todo el año, es un mira lo que hago en toda regla. Te están diciendo, ¿has visto? Reconócemelo, con me gustas, con compartirlo y con comentarios. Y cuantos más comentarios, más me gustas y más lo compartan los demás, más siento que estoy siendo visto y que pertenezco y que socialmente se me necesita. Entonces, al final no somos tan diferentes a los niños. Me gusta que hagas esa... Me gusta Lo que que hagas pasa es que esa comparación. nos cuesta un poco, ¿no? A veces cuando decimos, qué pesado el niño, que es que qué intenso, ¿no? Ahora que se pone mucho la connotación intenso para, en vez de decir pesado, que es igual de feo. Y Que al final se ha convertido en lo mismo.
Exactamente, es igual de feo al final, ¿no? Pues ese niño que normalmente siempre está diciéndote, mira, 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 si lo cambiamos por el qué perseverante, ¿no? Qué niño más luchador, qué resiliente, que se esfuerza, que sigue luchando por algo, es que esto ya no se ve tan habitualmente en la infancia. Y ahora lo queremos todo, ¿no? Hace pocos días publicaba un artículo en El País que se llamaba La era de la inmediatez. Lo queremos todo a golpe de clic, ya. Pero hablamos de que los niños lo quieren todo ya, pero es que los adultos también. Entras en También. una tienda y si no tienen algo, lo buscas en otra. Y si no, no lo tienen ahí, buscas en otra. Y si no, abres el móvil, abres una plataforma de estas grandes que todos conocemos y miras a ver si te lo pueden entregar hoy. Sí. Y aunque Como estés si de no viaje, existiera el mañana. exactamente. Como si no existiera el mañana y como si no fuese positivo esperar a mañana. Porque Claro, como si cuántas no fuera cosas lo grandes normal o tiene, habitual. pero cuántas cosas buenas tiene el esperar. Yo explicaba en este Sí, la artículo, pregunta también es si lo necesitas de manera urgente. y ya no solo de manera urgente si lo necesitas, el esperar te da esa perspectiva de si lo necesito. Si mientras he esperado he estado pensando en que iba a llegar, quizás sí lo necesitaba, pero si cuando llega ya ni me acordaba, es que igual no me hacía ni la ilusión que digo ¿Y ni lo cuántas veces necesitaba pasa, tanto. no? Que dice el repartidor y dice, a ver, ¿qué trae? Como si tuviera un sobre sorpresa, como si no lo hubieras pedido tú. Y cuando lo Claro, abres dice, ah, ¿qué es esto? Que lo pedí el miércoles pasado. ¿Sabes? claro. Es que Al nos final pasa a diario. piensas que como puedo comprarlo hoy y tenerlo hoy, muchas veces dices, bueno, pues lo compro y si no, luego pues ya lo devuelvo. Y si no, pues da igual. O sea, todo es como ya, 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 ya. Ya, pero esa capacidad que teníamos nosotros de esperar de pequeños a que llegara el día de tu cumpleaños para poder tener algo, ¿no? Porque no tenías un juguete todos los días. Juguetes había 2 veces en todo el año. En tu cumpleaños y Navidad. Te espera para Reyes. Era lo Claro, típico. y ahora esto no sucede. Entonces, llega un momento en el que generamos eternos insatisfechos, en el que nada es suficiente para ser feliz, porque como no he esperado, no lo valoro. Y como no lo valoro, pues no me hace feliz. Entonces, aunque lo tenga todo, no soy feliz. Una, Pienso que cuen- lo una, feliz una está, rueda. la felicidad está en lo material. Pero al final la felicidad no está ahí, ¿no? Entonces, esa escala de valores en la que nosotros hemos sido educados, nuestros niños, la sociedad de ahora, no está siendo educada. Y si tú quieres ir a contracorriente de la mayoría de la sociedad, pues es bastante complicado. Entonces, O sea que sí que nos tenemos que forzar más en estar presentes que en ser perfectos, quizás. sí. Es que ser perfecto es imposible, porque la perfección además es que es muy subjetiva. ¿Qué es ser perfecto? Para mí puede ser perfecto llegar súper puntual. Para ti eso puede ser un estrés horroroso. Para ti quizás prefieres llegar 5 minutos tarde pero contento que enfadado y 10 minutos antes, ¿no? Entonces, ¿para ti qué es perfecto? ¿Llegar contento o puntual? Es que las dos cosas igual no son, en este momento de tu vida no son compatibles. Entonces, hay que ver un poco. Por eso no todo vale para todo el mundo. Y esa es la maravilla, ¿no? O sea, la diversidad, el poder enriquecernos de lo que para ti vale y que yo sea capaz de entender qué es lo que para ti vale. No que yo diga, no, es que solo existe mi punto de vista, mi visión y mi manera de ser. Bueno, pues es que si tú me explicas, yo tengo que ser capaz de entender y empatizar con lo tuyo, aunque yo elija otra cosa. Pero puedo entender que para ti lo tuyo está bien y para ti lo tuyo te funciona y es la mejor clave. Entonces, se Ujú. trata un poco de esto, de enseñar a nuestros niños a que entiendan que hay otras perspectivas, que hay otras maneras de hacer, pero sobre todo que los adultos empecemos a poner en práctica aquello de lo que estamos hablando, de es que los niños lo quieren todo ya, ya, pero es que yo también, Claro. ¿no? Es que Y ya tú nosotros nos hemos hecho así. tú como profesional, porque claro, tú como profesional, pues bueno, das charlas, das conferencias, hablas con niños en la consulta, en la asesoría. ¿Qué tiene un cuento que no tiene una charla, una consulta o una explicación más directa de tú a tú? Pues la verdad es que fíjate, yo muchas veces leyendo cuentos a mis niños y leyendo cuentos en las sesiones que hago con peques, eh, me doy cuenta, yo muchas veces les pregunto, bueno, ¿y qué habéis entendido vosotros de este cuento, no? Y los niños te dicen, pues dependiendo de la edad y de cada peque, te dice una cosa.
Pues igual te dicen, bueno, pues que a la mujer le gustaba ir vestida de azul. Y yo digo, bueno, pues fíjate, o sea, ¿qué tendrá que ver esto con la historia que es en sí? Bueno, pues este niño se ha quedado con esto, ¿no? Y yo me he dado cuenta de que muchísimos aprendizajes de los cuentos, los niños me enseñan a mí muchas veces más de lo que yo he sido capaz de desligar dentro de un cuento cuando lo ha escrito otro adulto, ¿no? Que realmente dices, bueno, pues yo es que he entendido esto y yo seguramente llevo más razón porque al final yo soy un adulto y puedo entender más lo que el lector, lo que el autor ha escrito, ¿no? Pues no, hay muchísimas veces que yo aprendo mucho más con la visión que tienen los niños sobre ese cuento, ¿no? Y que te dicen algo que tú igual ni has percibido dentro de una ilustración, dentro de uno de los mensajes, en cómo se hablan o se miran los personajes. Y tú dices, es que qué importante es saber escuchar, ¿no? Eso que decías tú hace un ratito de mirar la mirada de los niños. Para mí me parece muy importante. Es que todo el mundo está hecho desde el plano de los adultos y nadie está pensando desde el plano del niño. ¿Qué es lo que necesita el niño? Empatiza desde su mirada. No vamos a cambiar todo el mundo para hacerlo acorde a los niños o a las niñas o a lo que sea. Pero sí que podríamos ser un poco más empáticos, ¿no? Y comprender. Comprender pues que un niño que está llorando en un vuelo, pues es lo que puede hacer en este momento y con las circunstancias que tiene, que igual le está molestando los oídos, que igual hay muchísimo ruido, hay luz, hay algo que no está siendo dentro de su contexto, los papás están más nerviosos, entonces al final de ahí las neuronas espejo nos contagiamos, ¿no? Todas este tipo de emociones. Hay que empatizar más que el veo yo mi parte. Y creo que con los cuentos, el hacer esta lectura con ellos, el leerle un cuento a un niño, muchas veces nos enseña más a los adultos que a los niños, ¿no? Yo muchas veces, ya te digo, cuando me preguntan para qué edad es, yo digo, pues mira, a partir de 2, 3 años hasta cuando uno quiera. Porque es verdad, pues que pienso que ojalá muchas familias los leyeran, porque al final son los que tienen la clave de educar de otra manera a sus niños, ¿no? Y si imitan mínimamente a los papás de estos cuentos, pues igual pueden llegar a comprender ciertas cosas que sus niños necesitan. Porque al final tenemos muy interiorizado el hablar a los niños aún con un lenguaje bastante agresivo, ¿no? El siéntate aquí, cállate. Pero a ver, que tú no sabes, ven aquí. Cogerle un brazo, ¿no? Para cruzar con la fuerza de un adulto, ¿no? Que dices, pero si no te he hecho daño. Bueno, no te he hecho daño, pero igual puedes validar que para mí sí es daño, ¿no? Y no pasa nada. A veces es que me enseña mucho más a un niño el decirle, pues discúlpame, no quería hacerte daño, que el que niegues e invalides su emoción, que es no te he hecho daño, ¿no? Entonces, toda esta parte, al final, estamos haciendo crecer la sociedad que dentro de poco será adulta y hará crecer a siguientes generaciones, ¿no? Y el cambio está ahora. El cambio no es ese niño que tenga que hacer el desaprender su parte de niño para crecer como un adulto diferente, sino que si desde ya pues tu hijo aprende pues que los hombres se pueden casar con los hombres, las mujeres se pueden casar con las mujeres, que cuando te voy a preguntar no te pregunto si tienes novio o novia en ningún contexto, aunque vayas con chicos, con chicas, o si quieres tener hijos, estas cosas no te las voy a preguntar nunca más, pues entenderán que estas preguntas no se hacen y no habrá que explicar nada, ¿no? Igual que no tenemos que explicarles qué se come con el tenedor o que se lavan los dientes, no hay nada que explicar. Si es un hábito dentro de tu día a día, pues no conozco ningún niño que llegue y haga pis en la puerta de su casa, ¿no? Pues entiende que se utiliza el váter para eso. Entonces, son cosas que se aprenden de manera innata y que no hay que explicar. Pues esto sucede igual. Al final, si tu escala de valores cambia y transmitimos ciertas cosas a nuestros niños de una manera, no habrá que explicarlo. Entonces creo que es una manera de enseñar de otro modo y sobre todo muy práctico, porque al final yo veo que cuando les cuentas a un niño un cuento, pues de repente te dice, jo mamá, pues mira, como el otro día me pasó a mí con no sé quién, ¿no? Y te lo dice. Y te dice, es que a mí ya me pasó y a mí me molestó como a él. A veces yo al final, que soy experta en inteligencia emocional, hablo mucho de las emociones dentro de mis cuentos. Me parecen muy importantes porque seguimos siendo analfabetos emocionales, ¿no? Los adultos. Nos cuesta mucho expresar las emociones, gestionarlas adecuadamente. El entender pues, que las emociones que son incómodas de sostener, como la rabia, el miedo, el enfado, la tristeza, estas emociones muchas veces las invalidamos y no queremos hablar de ellas. En cuanto alguien nos dice, es que estoy triste, le dices, bueno, ánimo, y ya cambias de tema.
O es que no sé quién se ha peleado. Bueno, ya te pedirá perdón, tú tranquilo, venga. ¿Y qué, qué vamos a cenar? O sea, es como rápido, ¿sabes? Por esto vamos a pasar de puntillas porque es que me resulta que no sé ni qué decirte. O sea, ha muerto fulanito. Y dices, ay, pues lo siento mucho y sigues. O sea, como si no te hubieran dicho nada. Todo esto creo que es muy importante enseñarles a nuestros niños y a nuestras niñas, pero para eso nosotros tenemos que aprender, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, en todos mis cuentos, al final incluyo una guía para acompañar a familias, profesorado o, bueno, pues a quien lo coja, porque, por ejemplo, lo tienen en varias bibliotecas por aquí, por Madrid, y bueno, pues tienen varias herramientas, ¿no? De qué es lo que se está intentando potenciar dentro del cuento, ¿no? Pues qué valores se intentan potenciar, ¿no? Pues, por ejemplo, en este de Mira lo que hago, hablo del qué es el apego seguro, dentro de las herramientas, que las familias conozcan qué es el apego seguro, cómo se trabaja el apego seguro, o que las ocasiones de potenciar el vínculo en familia pueden ser tan sencillas como simplemente ducharte con tu hijo. Que no hace falta el irte a Euro Disney a pasar un fin de semana. Que basta con ducharte todos los días con tu hijo y mientras te estás duchando al final sale la conversación de algo. ¿Sabes? Al final, el tener tiempo con ellos invita a que surjan ocasiones de calidad con ellos, en el que haya compartido momentos en los que te compartan pues, sus emociones, pues que quizás en otro momento, si los fuerzas y estás. ¿Y qué tal en el cole? Cuando se montan en el coche o cuando les vas a recoger, ¿no? ¿Qué tal en el cole? Bien. Pero bien, ¿y con quién has jugado? Tal. ¿Y qué has comido? Tal. Vale, muy bien, ya está. El interrogatorio de hoy ya está. No, pues realmente en estas situaciones en las que juegas con tu hijo, en las que cenas con tu hijo, en las que pasas tiempo, es cuando de repente te dice, ah, ¿sabes, mamá? Pues es que hoy fulanito me ha mirado así y es que, jo, me he sentido fatal. Y pues ahí es donde nosotros le tenemos que decir, a veces yo digo, si no sé qué decir, digamos, te entiendo, ¿no? Desde el principio, validemos. Pues entiendo que te hayas sentido así y que te hubiera gustado que hiciera tu amigo, ¿no? Y tú qué le has dicho. ¿Has sabido decirle que no te gustaba? No, y empezará un poco a desgranar que al final mi hijo me lo va a agradecer, pero yo también. Al final yo estoy aprendiendo también a trabajar mis emociones de otra manera, ¿no? Y bueno, por eso yo en los cuentos quiero que no solo sean para niños, sino que bueno, que ya que me dedico a escribir para adultos en los medios y a divulgar para adultos, pues que los adultos sientan que también tienen un peso importante dentro de no solo narrar el cuento si tu hijo aún no lo sabe leer, sino en que lo acompañes, ¿no? En esta parte tan importante de acompañar la infancia y de entenderla y empatizar nosotros con ellos, que no sean ellos los que tienen que hacer el esfuerzo de empatizar con nosotros. Ujú, muy bien. Vamos a pasar a Incondicional, otra de tus obras. Pero antes me gustaría, yo vi una vez, y a lo mejor tú recuerdas cuál es, porque yo no, pero se me quedó clavado, ¿no? Es decir, y lo he recordado al ver uno de tus títulos que es Incondicional, ese amor incondicional que sienten nuestros hijos hacia los padres, ¿no? Y digamos que el estudio era que o sea, separaban a los padres de los hijos. Y a las madres y tal le preguntaban, y a los padres, ¿no? ¿Qué va a decir tu hijo de ti? ¿Vale? Entonces ellos pensaban, uy, que le riño mucho, que le castigo, que tal, que cual. Y los niños, sin embargo, lo que decían, hablaban maravillas de su madre y de su padre. Es decir, ah, pues yo lo quiero mucho porque mi padre es muy trabajador, porque mi madre eh, tal, porque mi madre siempre mira por mí, porque... Entonces, claro, ¿por qué tenemos esa concepción, a lo mejor los padres, pregunto, de que los hijos siempre van a mirar, a lo mejor ven nuestro reflejo negativo de límites y demás, y no vemos ese reflejo positivo de que los hijos en realidad somos sus héroes o heroínas? Pues fíjate, eso va muy ligado al desarrollo del cerebro también. El desarrollo del cerebro hasta los 8 o 9 años es el pensamiento mágico. Esto quiere decir que somos los superiores de nuestros hijos, hagamos prácticamente lo que hagamos. ¿Vale? Nuestros hijos piensan que somos sus referentes y esto también sucede pues con el entorno más cercano, pues si tenemos unos amigos con los que quedamos habitualmente, nuestros hijos también van a pensar que esos adultos son maravillosos, ¿no? Pues eso, hasta sus 8 o 9 años, sus abuelos, sus profesores, ¿no? Esta parte de cuestionarme el que lo estén haciendo bien o mal no empieza a suceder hasta los 8 o 9 años. Pero a partir de los 9, 10 años empieza el pensamiento crítico, que es esto que nos resulta un poquito más incómodo, ¿no? Cuando de repente tú le dices a tu hijo, bueno, es que, ¿quién es la mamá más guapa de todo esto? Y te dice, pues la mamá de Juan.
Y tú dices, perdona, ¿cómo que la mamá de Juan? Si la Soy mamá de yo, Juan... soy yo. No, pero porque quizás es un juego que tienes siempre con él, ¿no? Que yo le digo, ¿quién es el niño más guapo del mundo? Y me dice, yo. Y yo, claro, ¿y quién es la mamá más de? Y de repente te dice, la mamá de Juan. Y dices, ¿perdona? ¿Cómo? Y entonces tú dices, a ver, o sea, mi hijo está abriendo los ojos porque es verdad, la mamá de Juan, qué guapa es, ¿no? Entonces tú te empiezas a dar cuenta y hay gente pues que se lo toma muy a lo personal y dice, oye, no, pues es que esto no está bien, ¿no? O es que si mamá te dice esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Y si papá te dice esto o si te dice esto el profesor es lo que tienes que hacer. Ya, pero realmente cuando mi hijo sea adulto, yo quiero que sea sumiso y que no se cuestione absolutamente nada o que realmente tenga pensamiento crítico, ¿no? Que haga crítica de lo que está pasando alrededor y que sea capaz de un poco analizar cuál es su contexto, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, si le dicen tienes que venir a trabajar mañana gratis y no te lo vamos a pagar, pero si no te despedimos, pues bueno, pues que tenga herramientas, no de montarlo y hacer una polémica, sino que tenga herramientas de justificar, pues mira, es que yo creo que mi trabajo pues lo tienes que valorar y la manera de valorarlo es pagándome, ¿no? Entonces, yo quiero que mi hijo sea capaz de poner esos límites y esto consiste en permitir que el pensamiento crítico florezca. ¿Qué quiere decir? Pues que va a haber momentos en los que nosotros también nos vamos a cuestionar mucho a nosotros mismos, porque tenemos muy poquito autocompasión con nosotros mismos. También somos muy críticos. Hay mucha gente que no, también te lo digo. Yo que hago conferencias y que al final conozco mucha gente alrededor de las diferentes ciudades de España, es verdad que hay gente que piensa que lo hace todo fenomenal. Desde el que aún sigue pegando a sus hijos cuando pasa algo, hasta el que grita, hasta el que, bueno, pues no pone ningún límite, ¿no? Hay gente que sigue pensando que lo hace todo bien y que no tiene nada que aprender. Pero es verdad que también nos cuestionamos mucho, ¿no? Y que el tener tanta información hoy en día y de manera gratuita, porque antes, pues bueno, pues tú salías al barrio y pues si ibas a la pediatra te decía la pediatra que era lo que había que hacer, o te podía decir una vecina, ¿no? Pues es que sí, yo le doy biberón, pues yo es que no se lo doy hasta no sé dónde, pero era lo poquito que tú podías recibir dentro de tu contexto social, ¿no? Tu tribu más cercana y ya está. Pero es que ahora puedes saber lo que hace cualquiera educando en cualquier parte del mundo. Y puede haber cualquiera que te está hablando en japonés, pero abres Instagram y la IA te lo traduce en el segundo en tu idioma para que sepas bien qué es lo que hacen en otro país, en otro continente y en otro contexto, educando a los niños de esa edad. Entonces es verdad que tenemos mucha presión y sí que muchas veces ponemos el foco en lo malo, en que no queremos, ¿no? Que nuestros hijos tampoco tengan traumas, que no queremos que nuestros hijos pasen por cosas que nosotros hemos pasado y también un poco vemos desde ese miedo, ¿no? Desde esa inseguridad. Pero también es verdad pues que nuestros hijos muchas veces nos sorprenden en este sentido y son capaces de ver cosas de nosotros mismos que ni siquiera nosotros vemos. Y nos dicen eso que tú decías, que es tan bueno, pero también nos pasa a nosotros con ellos. Tú en el día a día puedes decir, pues es que, es que mi hijo adolescente cada día es más difícil comunicarme con él y tal, pero de repente te encuentras con alguien y te dice, ¿qué tal con tu hijo? Y dices, fenomenal, es que no sabes, es que esto estoy súper orgulloso. Hombre, normalmente no te vas a poner con una persona que acabas de encontrarte a decirle las 4 cosas malas de tu hijo cuando puedes decir 17 quizás buenas, ¿no? Nos gusta el presumir de hijos, presumir de padres, presumir de aquello, pues porque al final es una cosa que nos sale de manera involuntaria porque es la gente a la que queremos, ¿no? Y más a nuestros hijos que sentimos aún pues que nos pertenecen. Entonces sí que es verdad que para nuestros hijos tienen esa manera de vernos, pero yo siempre digo que para nuestros hijos pequeñitos seamos sus superhéroes no tiene ningún mérito. El mérito sigue siendo si cuando nosotros, con nuestra edad, nuestros hijos, ¿no? Cuando mis hijos tengan 30 y tantos, 40 años, si para ellos sigo siendo su superheroína, ¿no? Eso será el mérito. El camino será cuando podré haber dicho, pues bueno, estoy recogiendo, ¿no? Lo que quise sembrar. Y esto no quiere decir que en momentos no me vayan a decir, pues mamá, yo es que eso no lo haré así. O mira, mamá, eso no me gusta, ¿no? Que también tengo que aprender a que mis hijos me pongan límites porque si no los ponen conmigo no van a saber ponerlos fuera. O sea, donde van a aprender a ponerlos es en casa, que es su sitio seguro. No van a empezar por ponerlos en el trabajo, que acaban de conocer a sus compañeros y a sus jefes, ¿no? Entonces es verdad que los niños tienen que aprender a decir que no en casa, tienen que aprender a comunicarse de manera asertiva en casa, tienen que aprender a toda esa parte que a nosotros muchas veces nos cuestionamos y sentimos que nos restan autoridad por estar diciéndonos que no,
Bueno, pues hay que ver si es con respeto, si es con empatía, ¿no? Bueno, mamá, es que hoy pues no me apetece que leamos juntos por la noche porque estoy muy cansado. Hoy, mamá, pues es que no me ha gustado la cena o la comida, que te lo agradezco como que lo hayas hecho, pero mamá, es que esto no se te da bien. Bueno, pues también es que uno no tiene que aprender a recoger y que por yo ser el adulto ni siempre llevo razón, ni siempre lo hago mejor que el niño porque yo tengo mucho que aprender de mis hijos y eso es lo interesante. O sea, pensar que con siendo adulto y teniendo hijos te has pasado ya el juego y ya no tienes nada más que aprender, ahí tienes un problema, ¿no? Ahí es donde yo veo el verdadero problema, porque al final yo pienso que en cualquier momento y en cualquier contexto de la vida puedes seguir aprendiendo. Y que mis hijos sean menores de edad o que mis pacientes sean menores de edad, eso no quiere decir que yo no pueda aprender de ellos. Anda que no hay cosas que ellos saben muchísimo mejor que nosotros, ¿no? Y que, bueno, pues al final tú te tienes que también bajar ahí al barro y ver qué es lo que está sucediendo dentro de su contexto y entenderlo, porque no es igual la juventud cuando yo era joven que ahora, no es igual la infancia cuando yo era niña que ahora. Esto de decir, es que en nuestra época no había pantallas y no nos aburríamos y no sé qué. Ya, bueno, pero es que la situación que están viviendo estos niños es diferente. ¿No? Y no les puedes responsabilizar de lo que tú has vivido. Pues muy bien, eso era antes, pero es que ahora todo tiene luces y sonidos. Todo. Da igual, te montas en el ascensor y ya no va con botones y ya está. El ascensor todo es una pantalla, todo va así, todo funciona así. Y hay que entender que ellos no son responsables de eso. Los responsables somos los adultos que les hemos metido aquí. Entonces, considero bueno, pues que al final nuestros niños nos ven como superhéroes cuando son pequeños, ¿no? Y que sí que tienen esa capacidad de ver lo bueno, pero se trata de que sigamos intentando que esto sea según vayan creciendo, ¿no? Que no nos vayamos separando cuando ellos puedan elegir si estar o no con nosotros. No te oigo. A mí me parece maravilloso el mundo de los niños, porque a fin de cuentas es lo que tú cuentas. Es decir, la adolescencia me parece el estallido, ¿no? Es decir, es también maravillosa en otros aspectos, pero el mundo de la infancia y esas pruebas que hacen, por ejemplo, otra de los tres cuencos estos, porque yo recuerdo a medida que tú hablas, hay tres cuencos a lo mejor que no muestran lo que hay dentro, ¿no? Entonces hay tres niños, uno de los cuencos está vacío, el del otro lado está vacío y el otro tiene tres caramelos. Entonces, claro, el de los tres caramelos se queda diciendo, ostras, yo tengo tres caramelos y estos dos no tienen ninguno, los otros se llevan un chasco que para qué. Entonces el del medio le da un caramelo a cada uno. Entonces eso es maravilloso, ¿sabes? Sí. Porque al final es lo que tú dices, te enseñan a Mm. compartir o parten el bocadillo y dices, yo no me voy a comer un bocadillo entero, yo te doy a ti la mitad. No, no Mira, soy ayer incapaz de justo comerme. me pasó a mí esto con mis hijos. Íbamos a dar una vuelta y llevaba uno, pues se había empeñado pues, en llevar 17 cosas en una bolsa. Y le digo, vamos a ir a dar una vuelta, si es que no vamos a parar y vamos a usar nada de esa bolsa. Ya, pero es que yo quiero llevar aquí un cuaderno, un balón, un no sé qué. Bueno, pero sabes que vas a tener que ir cargado con esa bolsa. Y es que de verdad es muy incómoda. ¿Por qué no te pones una mochila mejor que una bolsa? No, porque yo quiero llevarlo. Bueno, ya sabes, que insiste, insiste, insiste. Y yo le digo, bueno, las consecuencias es que tú vas a tener que llevar la bolsa. ¿Estás seguro? Porque yo no voy a ir cargada con esa bolsa. O sea, si yo al final la voy a tener que llevar, coge otra bolsa. Porque esa te hace daño aquí. Vale, vale, mamá, yo la llevo. Cuando llevábamos 15 metros, yo le veía al pobre que intentaba subírsela, que intentaba subírsela. Y él, que es mi mediano, íbamos también con el pequeño, y el pequeño llevaba la bolsa de medicinas de él, porque él es alérgico y tiene que llevar siempre una bolsa de medicinas, ¿no? Entonces el pequeño le llevaba su bolsa para el mayor llevar la bolsa con todos los juguetes. Y yo le veía al mediano que llegaba a la esquina, no me decía nada, ¿eh? Pero él iba todo el rato subiéndose la bolsa, el pobre se la cambiaba de brazo. Ella le digo, venga, que te llevo yo la bolsa. No, mamá, que me lo has dicho, que si lo iba a llevar yo, que si la llenaba la tenía que llevar yo. Y le digo, ya, pero bueno, es que yo te estoy viendo que no puedes llevarla y a mí no me parece bien dejarte llevarla, digo, porque a mí me cuesta mucho menos llevarla que a ti. Digo, es que la bolsa pesa casi lo mismo que tú. Digo, y no pesa lo mismo que yo. Entonces, pues bueno, te has equivocado, para la próxima vez ya lo has aprendido. Y entonces le cogí la bolsa y él, digo, a ver si es capaz de ver que su hermano le está llevando su bolsa, la que él siempre tiene que llevar, y se la coge. Y al segundo le dijo a su hermano, bueno, pues tú ya no tienes que llevar nada, ya lo llevo yo. Y pensé,
qué bien, ¿no? Eso de cuando siembras recoges, que muchas veces la gente a mí me dice en asesorías, ¿y cuándo recojo, Alejandra? ¿Cuándo recojo? Porque yo no hago más que sembrar y no veo que vaya a recoger nunca, ¿no? Y yo le digo, pero bueno, es que esto es una carrera de fondo, o sea, déjalo porque es verdad que vas a tener que sembrar todos los días y vas a recoger de manera puntual en alguna ocasión. Pero es verdad que cuando recojas te va a ser muy gratificante. Pues a mí ayer fue esa situación, porque pensé, fíjate que él podría haber dicho, mira, ya me he quitado la bolsa que yo llevo, el otro me lleva la otra, pues yo, oye, aquí Santas Pascuas. Pero no, enseguida fue ipso facto a su hermano, le dijo, dame la bolsa que tú ya no tienes que llevar nada porque yo ya me puedo hacer cargo de mi bolsa, ¿no? Y el otro, no, que yo te la llevo, no, que ya esta la llevo yo. Y pensé, es que al final muchas veces nos perdemos en mensajes, ¿no? En hablar mucho, en decirte, pues tienes que hacer esto, pues no grites, pues tienes que pedir permiso, pues tienes que darle las gracias, pídelo por favor, no lo cojas, no hagas esto. Pero al final lo que más gana a los niños es el ejemplo. Si yo te hago el Totalmente. que en alguna ocasión te equivocas y yo no te echo la charla, no te digo, pues es que ves, es que te lo había dicho, si es que él ya lo estaba viendo, él ya estaba viendo que lo había dicho y que se había equivocado, pero en su cabeza la bolsa pesaba menos y era menos incómoda de llevar. ¿Cómo lo aprendo? Pues con la experiencia, pero entonces yo ahora te tengo que hacer vivir las consecuencias e irte caminando 1 kilómetro con la bolsa mientras ya no puedes más. Pues hombre, al final se trata de entenderlo, pero yo creo que el mensaje lo entiende mucho más amablemente así, que acabando al niño de Sí, martirizarle por una consecuencia. aquí con una herida o lo que sea, ¿sabes? O sea, Exactamente. a lo mejor Entonces, no es lo más adecuado. Ya se ha dado y a mí cuenta. me ha pasado en muchas ocasiones que cuando luego yo me equivoco, si yo me equivoco y hago algo, pues me dicen, mamá, no te preocupes porque todos nos podemos equivocar. Y yo también digo, ay, qué bien. ¿Sabes? Que no tengo que ser perfecta para que mis hijos piensen que soy la mejor madre del mundo. Pues que yo también me puedo equivocar y el día que yo no cocino muy bien, pues el día que hago algo y le digo, venga, pues hoy he probado esto, pues me dice, mamá, no está muy bueno, pero bueno, no te preocupes, que nos lo vamos a comer, que sabemos que te ha costado mucho esfuerzo. Y yo le digo, mira, no, hijo, no hace falta ni comérselo, ¿sabes? Que Pero ya que lo sí he que son. probado yo, lo he probado yo y no hace falta. Claro, pero son compasivos conmigo porque al final yo creo que es el ejemplo que ven, ¿no? Un esfuerzo, Entonces, claro. Requiere creo un que esfuerzo. es muy importante esa parte, el que al final no nos perdamos siempre, ¿no? En darles tanto mensaje, en decirles tanto, que al final muchas veces no es nada coherente con nuestra manera de actuar. Que decimos muchas veces que no grites y estamos gritando cuando lo estamos diciendo. Sí, O sí. estamos diciendo, O es que hay que tener no paciencia. pegues, Sí. no pegues. Y te una incongruencia. O hay que tener paciencia, ¿no? Y luego resulta que llego a la gasolinera, hay 3 para echar gasolina y estoy, madre mía, qué lento el de delante, ya podía haber pagado, es que madre mía, qué pesado, y tiene que salir a no sé qué, y ahora va a ir a comprar unos chicles, es que encima, ¿no? Y nos sale esto, y luego mi hijo me oye a mí decir, pero ten paciencia, espera un poquito mientras tu hermano hace no sé qué y te lo presta. Hombre, pues a ver, aplícatelo tú, ¿no? Que somos muy poco a veces coherentes. La coherencia nos cuesta Ujú. mucho, yo creo que es uno de los valores que más nos cuesta el aplicar. Y creo que eso es muy importante. Muy bien, vamos con incondicional, que lo tienes ahí a mano también. Sí. Quiero que me lo Además, ya leas segunda con edición. la misma soltura que el primero, ¿vale? Muy bien. Incondicional. Esta obra me tienes que leer la sinopsis y decirme por qué la escribiste, qué necesidad creías que había para que esta obra viera la luz, ¿vale? Mira, este cuento lo escribí en 2023, se publicó en diciembre de 2024 y fue mi primer cuento. Ya va por segunda edición Ujú. y me ha dado muchísimas alegrías y me sigue dando muchísimas alegrías. He ido con él a la Feria del Libro de Madrid, he hecho decenas de presentaciones de cuentacuentos, he ido a diferentes coles y la verdad es que para mí es precioso. Os leo la sinopsis, ¿vale? A veces pensamos que la felicidad reside en lo extraordinario, lo excepcional o incluso en lo material, cuando lo verdaderamente esencial es invisible a los ojos. El miedo a la soledad, la frustración, la conexión, los conflictos entre hermanos, los vínculos de apego seguro. Acompáñanos en la historia de Mía y su familia, descubriendo sus emociones, cómo las experimentan y cómo las acompañan, y qué es lo que realmente les une a todos. Bueno, es un cuento que habla de la incondicionalidad que yo no dudo y estoy segura de que todos los padres y las madres quieren incondicionalmente a sus niños y a sus niñas, pero a veces nos cuesta mucho demostrarlo.
nos cuesta mucho demostrarlo porque no hemos sido educados en inteligencia emocional. No hemos sido educados para querer de manera incondicional cuando surgen cosas, pues como cuando nuestros hijos se pelean entre ellos, cuando tienen miedo, cuando quieren dormir en nuestra cama y estamos cansados y no nos apetece que duerman en nuestra cama, cuando queremos un rato para nosotros en el salón y vienen otra vez a pedirnos otro vaso de agua. Cuando surgen diferentes situaciones, ¿no? Que sobre todo pues, a través de las emociones que nos cuesta más acompañar, a veces nos cuesta demostrar ese amor incondicional. Nos cuesta porque no hemos sido educados así. Entonces, nuestra manera natural de salir del paso es con la que hemos crecido en automático, ¿no? El que, bueno, pues nos digan esto de, es que si lloras te pones muy feo. O es que si me das un abrazo te doy no sé qué, ¿no? Esta condicionalidad de la que muchas veces no lo hacemos con ninguna mala intención, pero sí que es verdad que nos sucede muchas veces que no somos incondicionales en el trato y en el amor que les damos a nuestros niños. Esto no quiere decir que no les vayamos a querer incondicionalmente en todos los sentidos, ¿no? En cualquier situación que pase. Pero es verdad que yo recuerdo una situación en la que un día estaba con mi hija mayor en casa y ella tendría 5 o 6 añitos y lo típico, que acaba una serie de televisión que estábamos viendo y empiezan las noticias. Y la primera noticia que sale es pues un señor ha asesinado a alguien y entonces pues le han cogido y le han llevado a la cárcel y tal y cual. Y entonces me dice, mamá, ¿que ese señor ha matado a alguien? Y le digo, pues sí, parece que sí, que ha matado a alguien. Y entonces, ¿ahora va a ir a la cárcel? Digo, pues sí, parece que va a ir a la cárcel. Y entonces, ¿se va a quedar solo? Digo, bueno, pues es que realmente no lo sé. Digo, pues a veces a la gente le ponen en la cárcel con otra persona. Pero ¿y su madre le va a ir a ver? Y digo, pues es que no lo sé. No sé si su madre le va a ir a ver. Y si alguna vez yo mato a alguien y yo me voy a ir a la cárcel, ¿tú me irías a ver? Y yo pensé, si tienes 6 años. Y le dije, sí, claro, yo te iría a ver. Te diría que no me ha gustado nada lo que ha pasado y que lo que has hecho está fatal. Pero yo no voy a dejar de quererte nunca y de estar a pesar de que lo que hagas no me guste. Y me dijo, vale, mamá, pero es que entonces, si lo hago mal, ¿tú me quieres también? Y yo pensé, vamos, le dije, sí, claro. Es que yo también tengo derecho a mí equivocarme y tú lo puedes hacer mal. Digo, yo voy a ser la primera que te lo diga. Digo, cuando estemos las dos solas. Digo, no te lo Claro. voy a decir delante de todo el mundo. Delante de todo el mundo no te voy a hacer sentir mal. Pero sí que cuando estemos las dos solas te voy a decir pues que eso me ha parecido muy feo, que tenías que haber pedido ayuda, que tenías que haber hecho de otra manera porque eso no está bien hacer. Y entonces ahí yo sentí que lo estaba haciendo de diferente manera a como quizás nosotros hemos sido educados, ¿no? Quizás nosotros sentimos pues que si tu hijo hace algo tan grave o hace algo tan mal, pues oye, quizás es que no se merezca, vamos, ni la palabra, ¿no? Y que no hemos sido educados con esa incondicionalidad de quererte pese a todo y por quién eres tú. Hay muchas veces que te quiero por tu comportamiento, ¿no? Si apruebas todo, me pongo muy contento. Si recoges todo tu cuarto, mamá va a estar feliz porque voy a estar súper contenta de que hayas hecho esto por ti sola. Si veo que te esfuerzas, entonces es cuando yo me pongo contenta. Ya, pero entonces el refuerzo siempre está fuera. Y el refuerzo tiene que ser intrínseco. Yo hago esto porque yo me siento bien conmigo. Yo ayudo a otro porque a mí esto me hace sentir bien, no porque esté ayudando al otro y entonces el otro me deba algo a mí, Me has ¿no? O porque el recordado otro tú vaya a sentirse bien. una lección que, bueno, lo puedo tomar como una lección que nos dio nuestra hija, ¿no? Que falleció su abuelo y por la noche, ¿no? O un día después, eh, nos dijo, ¿no? Dice, yo me quiero morir cuando os muráis vosotros. Y te quedas diciendo, claro, ella el dolor que siente ahora es la manera entiendo yo, ¿no? De transmitírtelo, decir, lo que ha pasado, yo no voy a ver más a esta persona, pero yo mm, no quiero vivir sin vosotros. Claro, entonces Sí. ves, notas ese mensaje tan poderoso que te Mm. está transmitiendo con 9 añitos, no, menos, 7 añitos, 8 añitos. Eso- y dices tú, ¿cómo puede ser que un niño con esta edad sea capaz de sentir eso y transmitirte eso sin darte ese mensaje tampoco, decirte que te quiere mucho, pero te lo está diciendo con devoción Sí. y con una Pero incondicionalidad fíjate absoluta? qué importante es ahí
el entender esa parte, ¿no? De esto es lo que me está queriendo transmitir, porque habrá gente, pues que en ese contexto pueda decir, pero bueno, ¿cómo te vas a querer morir con nosotros? Es que tú no te das cuenta que es que nosotros nos vamos a morir antes porque somos más mayores, pero tú vas a tener que quedarte aquí. Y es que tienes que estar contento, porque tienes que estar agradecido, porque hay Pero mucha en ese gente que momento va yo creo, Alejandra, que se te a caen invalidar. las lágrimas, se te caen las lágrimas como funda de guitarra, ¿no? Porque es que al final, es que todo te lo ha dicho, es que al final tú lo único que puedes hacer es llorar. Y la niña te pregunta, ¿por qué lloras? Entonces, claro, se crea ahí como un vínculo, ¿no? Al final te Sí. abrazas a ella y dices, cariño, yo también echo de menos al abuelo o lo que sea, o tal o cual. Mm, Y al final todo lo entiendes, ¿no? De que, o cuando sueñan, a lo mejor sueñan con cosas que a lo mejor no entienden, bueno, si no la mm, entendemos nosotros a veces, ¿no? mm. Entonces, muchas veces, pues es difícil, o cuando tienen miedo, un niño que tiene miedo, es que tal, bueno, pero eso no existe, ¿no? Pero ¿cómo no existe? Si el niño te está diciendo que está viendo o que cree que va a pasar esto o que lo otro, tendrás que Mm. formar parte tú de su mundo y acercarte a él, ¿no? Yo siempre me he llevado Eso bien con es. los niños porque yo soy el típico que mis amigos tienen hijos y estamos en la playa y yo estoy haciendo un castillo con los niños, me lo paso en grande, ¿me entiendes? Estamos en su casa y estoy en el cuarto pegando gritos o haciendo el monstruo, ¿sabes? Entonces, claro, las madres dicen, está deseando que venga tú a casa, no sé qué, o tal. Claro, pero porque al final creo que no dejamos de ser niños, ¿no? Eso es De muy alguna importante. manera. Eso, Y creo eso que es hay que de lo más reducirse a los importante. niños, ¿no? O sea, es decir, hay Sí. que reducirse a volver a ser niños y decir, bueno, es que en la mente esa de ese niño que tanto nos enseña, porque a ti, y ya esta pregunta y otra más, porque se nos va la hora y estoy yo muy metido y quiero volver a invitarte porque cuando saques algo quiero que vuelvas. Eh, ¿Qué te ha enseñado a ti la infancia sobre el mundo adulto? Pues para mí lo es todo. Para mí lo es todo. O sea, al final yo siento que yo también me he reconciliado con mi infancia a través de la infancia que luego he estudiado. O sea, es verdad que yo fui una niña que de esas que llaman, es que eres muy sensible, es que eres muy intensa, es que todos los días tienes que llorar por algo, ¿no? Y yo siempre me he sentido como la oveja rara. ¿No? Y la oveja negra siempre era, es que Alejandra siempre llora por todo, es que Alejandra es muy sensible, es que ya, bueno, pues cuando he crecido, ¿no? Y he estudiado todo lo que he estudiado, que por supuesto creo que firmemente que lo he estudiado para un poco entenderme a mí misma y luego acabar entendiendo a la infancia, creo que me ha enseñado a entender el que no era rara o era diferente, sino que era una niña altamente sensible y que realmente yo tengo esa capacidad y que en lugar de verla como algo negativo, yo lo empleo como algo positivo. ¿No? He aprendido a verlo como algo positivo, algo con una connotación desde pequeña ha sido siempre como algo negativo, como es que eres muy perfeccionista, es que reaccionas mucho a los estímulos, ¿no? Porque para mí, pues que hubiera alguien cocinando en la casa de al lado, yo ya lo olía, ¿no? Y decía, es que huele, ay, es que siempre estás con los olores, es que siempre estás con los ruidos, es que siempre estás con los sonidos, es que siempre estás con las luces. Ya, pero es que yo no es algo que esté haciendo un esfuerzo, es que lo percibo, ¿no? Yo llego a casa de alguien y puedo haber estado 2 veces, pero me acuerdo de dónde están las cosas en todos los sitios. Y es algo que, claro, para mí es demasiado estímulo, demasiados estímulos visuales, auditivos, olfativos, y de algo que para mí era como, madre mía, pues sí, soy muy rara, a entenderlo y poder dar respuesta a muchas familias que se sitúan acompañando niños de esta manera, ¿no? Y entender que, bueno, pues que primero, que tú no tenías responsabilidad ni era algo que hicieras pues por tocar las narices y que luego es algo natural y de lo que luego ha habido muchísima información y formación al respecto. Entonces, creo que para mí la infancia lo es todo, porque al final cómo se acompañe la infancia de un niño determina su edad adulta. Al final, Ujú. el cómo tú aprendas a acompañar sus emociones, el cómo trabajes su autoestima, cómo trabajes con él su capacidad de estudio, su autoconcepto, el que el niño, cómo se hable a sí mismo, ese lenguaje interno que tenemos, ¿no?
El cómo nos hablamos de, ay, qué torpe eres, es que de verdad, qué pesado eres, es que tal, cómo nos hablamos a nosotros, esto va mucho dentro del día a día de cómo te han hablado a ti mismo todo durante toda tu infancia, ¿no? Si yo no hablaría así a mi mejor amigo o a mi mejor amiga, ¿cómo soy capaz de hablarme a mí así todos los días? ¿No? El qué feo, pues es que qué feo te estás poniendo, o qué gordo, o qué no sé cómo. No, todo esto que nos hablamos, el trabajarlo a través de la infancia. Que nuestros niños no tengan que desaprender todo lo que yo, por ejemplo, he tenido que desaprender para luego aprender a comportarme de otra manera o aprender a quererme de otra manera en la vida adulta, ¿no? Creo que eso es muy importante. Entonces, para mí la infancia, pues lo es todo dentro del ser humano. Creo que todavía se sigue invalidando mucho para el peso tan grande que tiene. Ujú. Y ya para concluir, que- a ver, mira lo que hago o incondicional, ¿no? Es decir, cualquier familia está con su hijo o con su hija y leen tus cuentos o cualquiera de tus obras. Tú, ¿qué es lo que te gratificaría más de cuando pasan esa última página, la contraportada? ¿Qué sensación quieres tú que quede? ¿Qué quieres que ocurra en esa Pues fíjate, familia para... con incondicional yo siempre me imagino a las familias leyéndolo antes de ir a dormir. Porque es verdad que una de las cosas que suceden dentro de este cuento es que la protagonista hace un ritual con su mamá antes de ir a dormir en la que se dan diferentes besos, ¿no? Se dan un beso de gnomo, se dan un beso de oso, se dan un beso de mariposa y otro de gordinflón, El ¿no? de Nomo es con la nariz, ¿o no? Sí, el de gnomo es Como con nos la nariz. enseñó David el Nomo y Lisa. Y exactamente. Y el besito gordinflón, por ejemplo, es un beso que yo hago con uno de mis hijos desde que es pequeñito. Y bueno, pues quise ponerlo aquí. Y luego la niña, cuando se va a dormir, pues ahí es un momento donde muchas veces los niños nos empiezan a contar aquello que les preocupa, ¿no? Y empiezan justo cuando tú ya quieres que el niño se apague, ¿no? Que ya acabe ese momento del día y terminar tú de hacer todo lo que sea en la cocina o terminar de preparar lo de que sea del día siguiente. Nosotros tenemos como mucha prisa y es ahí cuando el cerebro del niño, ¿no? Antes justo de resetear para el día siguiente, nos empiezan a decir, pues mamá, es que me ha pasado esto en el cole, pues es que, o por ejemplo, pues como le pasa a la protagonista, a Mía, empieza a llorar porque se acuerda, ¿no? De algo que ha pasado a lo largo del día que le ha hecho sentir muy triste y que era pues el no entender que su papá le gusta estar solo, porque para los niños muchas veces el estar solo es una connotación negativa, ¿no? Es como estar castigado o estar aislado. Y en cambio para los adultos el poder pasar un rato solos es un verdadero lujo, ¿no? El aprender a cuidarnos y a tener ese tiempo solos. Y entonces, pues bueno, una de las imágenes más importantes para mí del cuento es esta, y es cuando Mía, al final, después de hablar con su mamá un buen rato, consigue repartir ese peso que tiene, ¿no? De preocupación e irse a dormir tranquila, porque bueno, pues su preocupación la ha compartido con mamá y eso nos resta mucha carga, ¿no? Y que eso nos pasa también a nosotros. A veces dices, no puedo dormir, lo compartes con tu pareja o con quien quieras y te puedes volver a ir a dormir tranquilo. Entonces yo es verdad que este cuento muchas veces lo visualizo así, ¿no? El que los papás, las mamás lo cuenten justo antes de ir a dormir, que por supuesto se puede contar en cualquier momento del día. Pero sí que pienso en que esos papás y mamás que iban a correr para irse a terminar lo que fuera a la cocina dicen, anda ya, mañana comemos una pizza o pedimos algo y que le den morcilla a recoger la cocina, que me quedo hoy en la cama con mi niño, que no sé cuánto tiempo más va a querer que me meta en la cama con él y hoy me voy a quedar aquí haciéndole caricias en el pelo y cantándole una canción que le den a lo demás que esto no es importante, ¿no? Que lo importante es aquí y ahora. Y yo sí me visualizo con este cuento en así, en que entendamos el que necesitamos estar presentes con nuestros niños, pero sin mirar el reloj, sin correr siempre para ir a la siguiente cosa. Porque es que yo, que tengo ya una niña adolescente, ya en muy pocas ocasiones viene ella a decirme, quédate, estate, ponte, ¿no? Y mírame. Entonces sí que es verdad que aunque sé que si sigo cultivando esos ratos de cuando ella quiera compartirme algo, en ese momento en el que me dice, mira mamá, tengo que estar, aunque suene un poco egoísta y a veces las familias me digan en consulta, es que claro, cuando ella quiere tengo que estar y cuando yo le pido nunca está. Ya, pero es que entiende el cerebro en ese momento. En este momento es lo que ese cerebro puede hacer.
Volvemos otra vez a la etapa de egocentrismo de cuando son pequeñitos, del 1 o 2 años. Volvemos otra vez a esa etapa. En la adolescencia vuelve el cerebro en ese momento, ¿no? Y está un poco reseteando y volviendo a crecer. Que es importante que le digas, sí, tienes también que estar para mí, pero cuando te venga a contar algo, no interrumpas, porque si no, no te lo va a contar. Y cuando te venga contando, es que sabes, por mi amiga no sé qué, si yo le digo, no, espera un segundo, ¿qué tal? Has perdido la oportunidad. Porque cuando quieras volver a rescatar, no lo va a ver, ¿no? Entonces creo que es importante en el que entendamos que la infancia es muy rápida y que se va muy rápido, ¿no? Y que cuando nuestros niños nos piden que nos quedemos con ellos a dormir, que aprovechemos. Que va a haber días que no nos apetezca, pero que intentemos por lo menos una de cada 2 veces estar. Y en Mira lo que hago, yo este cuento lo imagino a las familias que después de leerlo piensen en que la próxima vez que tu hijo te diga mira, ¿no? Cuando te diga mira, mira cómo, aunque a ti te parezca que es lo mismo de todos los días, mira cómo escribo no sé qué, o mira cómo soplo las burbujas, o mira cómo me baño solo. Bueno, pues que si te dice mira cómo me baño solo, bueno, pues me voy a sentar en la taza del váter a ver cómo te duchas. Y mientras te duchas voy a tener la oportunidad de decirte, ¡oh, qué bien! Pues es verdad que has mejorado un montón, te lavas la cabeza ya súper bien, es verdad que no me había dado cuenta, ¿no? Y validar, poner en valor todo ese esfuerzo del niño. El niño que le llevamos pidiendo tanto tiempo que haga algo y cuando resulta que lo adquiere ha perdido el valor, ¿no? Todo eso que le decíamos de, abróchate las zapatillas solas y cuando ya lo hace, en ningún momento te rescato y te digo, qué bien, pero todas las veces que no lo has hecho, sí que he sido pesado de decirte, a ver si aprendes ya a hacértelo solo, es que te lo estoy haciendo yo siempre, es que ya te lo he explicado 20 veces, ¿no? Resulta que cuando ya consigue un hito, vamos al siguiente. Y esto pasa mucho en la infancia. Yo que acompaño niños con neurodiversidad, muchos papás, ¿no? Nos vamos exigiendo como siguiente reto, ¿no? Que haya contacto ocular, después del contacto ocular que haya sonrisa, después de la sonrisa que haya la primera palabra, después de eso que coma algo de sólido, después de eso, y entonces vamos hito, hito, y digo, ¿y cuándo se va a acabar? No va a haber a acabar nunca. Porque esto también pasa en la vida adulta. Cuando alguien tiene pareja, le pedimos que se case. Cuando ya se ha casado, le pedimos que tenga un hijo. Cuando ya ha tenido un hijo, que tenga el otro. Y así, y vamos, y que se compre una casa y que viaje a no sé dónde. Todo esto es una cosa que no va a acabar nunca. Y al final nos metemos nosotros mismos en el eterno insatisfecho con nuestros propios hijos. Entonces, es verdad que aprender a dar valor y dar presencia a lo que les estamos pidiendo, ¿no? Que para nosotros en este momento es importante. Si te he pedido que aprendas a comer solo, pues, oye, voy a estar aquí, ¿no? Mirándote el cómo eso que te he inculcado y que he querido con mucho esfuerzo y mucho trabajo que hicieras, ahora te lo valoro mirándote, que es algo tan sencillo y tan barato, ¿no? Como el estar. Lo que pasa que a veces nos cuesta muchísimo menos comprar algo que el estar, que regalar nuestro tiempo, que no lo puede hacer nadie más. Muy Entonces bien. nuestros niños nos necesitan. Y ya para puntualizar una pregunta que me ha salido, discúlpame, que es, ¿qué piensan tus hijos de su mamá escritora? Pues fíjate, mis hijos, cuando les he leído los cuentos, antes de sacarlos, se los he leído a ellos y ha habido muchos cambios. De uno, o sea, desde que el primer borrador hasta los cientos después, ¿no? Que cambias, yo por lo menos cambio 200 cosas y de hecho mis editores en Duri tienen una paciencia increíble y me dicen, ay, es que eres muy perfeccionista. Y yo sí, pero es verdad que mis hijos también son muy críticos y a mí me gusta. A mí me encanta que me digan, mamá, es que esto no tiene gracia. Esto sí, esto es para que se rían, pues esto no tiene gracia. Y claro, digo, pues es que yo quiero que los niños de ahora se rían. Igual estos los niños de los 80 se reían, pero mis hijos no se ríen, pues entonces no se va a reír ningún niño, ¿no? Entonces, quiero esa parte y me gusta, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos ido a todos los cuentacuentos, a la mayoría de ellos han venido conmigo y me dicen, mamá, es que hoy te ha salido mejor. O hoy, mamá, no han venido muchas familias, pero las que han venido les ha encantado, mamá, ¿no? Y ellos yo veo que se sienten orgullosos. Al final, ellos saben que yo escribo en medios de comunicación, ellos saben, ¿no? Ellos no se han leído, por supuesto, ninguna vez, yo creo que mis artículos, a pesar de que ya tienen edad para hacerlo, pero no se han leído artículos míos de infancia y educación. Tampoco quiero, ¿eh? Porque claro, yo cuento lo que teóricamente está perfecto, pero yo también soy madre y también, pues ya sabe uno, ¿no? Que en casa del herrero... Y a eh, veces se te escapa esa teoría un poquito, Alejandra, ¿o no?
Sí, y es verdad que a mí mis hijos me dicen, jo mamá, es que tú has dicho que no grite la gente o yo te he visto en esta conferencia que les has dicho tal y tú también, y digo, sí, sí, tienes toda la razón, ¿sabes? Me equivoco, yo también me equivoco y soy la primera que lo digo y es una de las cosas que a mí me encanta recalcar en las conferencias y en las Qué charlas que bonito. doy, que es importante, ¿no? El que todos somos humanos y que si yo con tanta formación me equivoco, por supuesto se puede equivocar cualquiera, ¿no? Entonces sí que es importante esa parte, pero me hace gracia, ¿no? El ver que mis hijos, pues, también se sienten orgullosos cuando vamos a una librería y lo ven, el cuento, ¿no? Porque al final, pues es verdad que yo soy una autora todavía pequeñita, o sea, esa es la realidad. Mis cuentos no están en todas las librerías, aunque se pueden comprar en cualquier plataforma y se pueden comprar online en casi todo, en casi todas las librerías. Pero es verdad que la difusión todavía no, pues no está tan en papel, o sea, no está en presencia, sino que bueno, pues está sobre todo en lo online. Y es verdad que cuando vamos a alguna librería y se lo encuentran, bueno, es que vienen orgullosos pues como si lo hubieran escrito ellos, entonces eso a mí también me hace sentir muy orgullosa. Y de alguna manera lo han escrito también, porque te han sido los lectores cero más críticos que podrías tener. Sí, claro, y muchas de nuestras bueno, nuestras aventuras, ¿no? También están aquí plasmadas. Es verdad que mucha gente me pregunta que si incondicional somos nosotros, y no, no somos nosotros, ni es nuestra familia, pero sí que he querido que los protagonistas llevaran las iniciales de los nombres de mis hijos, no son los nombres de ellos, Un pero sí que he homenaje, querido ¿no? tener ese guiño con ellos y el incondicional se lo he dedicado a ellos y mira lo que hago, se lo he dedicado a mi padre y a mi marido. Bueno, un poco pues ese guiño, ¿no? A quienes están siempre y a quienes son pues los primeros lectores, claro. Qué bonito que lo hayas dedicado a la figura paterna, a tu padre y a tu marido. Te lo digo de verdad, ¿eh? Sí. Porque yo muchas veces digo, y que hay de los padres muchas veces, ¿no? Y me siento un poco como diciendo, ya, yo soy el padre, ¿no? Pues Pero me siento un fíjate, poquito como en segundo yo plano, ¿sabes? siento que mira lo que hago, yo por quien primeramente sentí que me sentía vista, ¿no? Y que sentían que miraban lo que yo hacía, ha sido por mi padre. Y Qué luego, bonito. por quien he sentido que lo ha hecho de manera ya elegida, porque un padre no elige los hijos, pero quién es la primera persona que me ha elegido, ¿no? Y que me ha elegido pues desde hace 24 años, pues mi marido, ¿no? Y que ha seguido siempre mirando lo que hago. Entonces, pues bueno, es una manera de reconocérselo a los dos. Es verdad que si supiera que hoy voy a escribir y voy a publicar muchísimos cuentos, igual le hubiera dedicado a uno a cada uno, pero es verdad que como yo sé quién soy hoy y qué es lo que voy a hacer hoy, tampoco sé qué es lo que voy a hacer mañana ni cuánto voy a poder seguir publicando. Quería que no se quedaran ninguno de los dos sin tener un cuento dedicado mío. Todo llegará, Alejandra, todo llegará, porque a mí me pasaba un poquito lo mismo y al final estoy ahí ya dedicándole un poquito a todas las personas que han estado presentes en mi vida y he tenido esa suerte. Igual que he tenido la suerte de tenerte a ti aquí hoy, te lo agradezco muchísimo. La suerte es Tus dos mía, de obras, verdad. tus dos obras se pueden encontrar en Duri Editorial, ¿correcto? En Duri Editorial, sí, me gustaría. Coge una cada una, con cada mano ahí, que se vean Me bien encantaría orgullosas. decir que esta está ilustrada por Aida Artis y esta por Marta Orse, que han hecho un trabajo precioso y maravilloso, que sin ellas dos esto sería totalmente imposible. Y gracias a mi editorial Duri, a Javier y a Ana, que bueno, pues han hecho posible el que yo pueda publicar de manera tradicional hoy en día, sin ser famosa ni conocida y arriesgando y apostando por mí de manera incondicional. Pues estupendo y volvemos a agradecer a Juan Andrés A Moya que Juan nos haya Andrés, sí. presentado y a tu Gracias, Juan Andrés. y por favor la próxima obra, si tienes una tercera obra que yo estoy seguro de que pronto ya estará cociéndose en esa cabeza que no para, que es la tuya, te pasas por aquí por favor, la presentas y si necesitas o si quieres hablarle a alguien de este humilde espacio, aquí estoy yo para recibir con los brazos abiertos, siempre Alejandra, a la buena gente como tú, buena gente aquí, ¿eh? Siempre. Pues lo mismo digo, pero si es que la buena gente se rodea de buena gente, así que ya lo sabes que de verdad súper agradecida, de verdad te agradezco muchísimo que desde que te escribí has sido encantador conmigo y de verdad yo me quedo más con esto, con lo personal, me encanta esto, el conocer gente, ¿no? El que mis cuentos me están dando la posibilidad de conocer a gente como tú y eso es lo que para mí está siendo todo este camino. Pues ya estamos en contacto por redes y por comunicación y todo lo que sea, y estamos, ¿vale? Muy Muchísimas bien, gracias, un besito para ti, para tu marido
para tus hijos y para todas esas personas que hemos mencionado que están presentes en tu vida. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo.